Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes soy doctor Maximiliano Moreno, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Ecuador, que hoy día les va a hablar sobre la famosa terapia del plasma que está promocionando ahora Donald Trump y que la ha reemplazado por la famosa terapia de las quininas, ¿no? La cloroquina. Bien, ¿cuál es la situación que está enfrentando Estados Unidos para que él haya optado con esta como una medida salvadora y como motivo de propaganda, como si él hubiese descubierto el agua tibia y fuese gracias a él que hoy día se aplica la terapia del plasma en Estados Unidos? Ustedes lo recordarán y tendrán presente que en los meses de marzo hice una charla en la que ya señalaba que la transfusión sanguínea o la terapia de plasma eran lo más útil que se podía utilizar en este caso contra esto, porque ya se había utilizado esta terapia anteriormente en el manejo de pacientes que tenían problemas de baja de defensas. Los pacientes que se curan se convertían inmediatamente en proveedores de recursos inmunológicos y que eso se podía aplicar. Sin embargo, la terapia del plasma todavía sigue siendo un recurso que, en primer lugar, es necesario, es útil, y en Perú, en el caso de Bolivia, llegó a ser tan útil y tan común que la gente comenzó a vender sangre y se convirtió en el negocio de la pandemia en Bolivia. En Estados Unidos tardaron tanto en usarla que uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos en este momento es que la FDA no ha tenido la capacidad de reacción que se necesitaba para resolver un problema como la pandemia. Este es uno de los grandes problemas que será cuestionado por el próximo gobierno, si es que es un gobierno del Partido Demócrata. Si es que es un gobierno de Donald Trump, no va a pasar nada. En términos generales se puede decir que la pandemia ha encontrado ya mecanismos para disminuir la mortalidad. Lo que no podemos todavía controlar es la contaminación, la propagación. Ese es el factor elemental que tenemos que resolver. Pero la mortalidad ha disminuido drásticamente. Es muy importante esto porque después de la pandemia producida por la gripe española, la mortalidad por la gripe, especialmente de tipo español, la gripe española, la H1N1, disminuyó tanto. La gente tenía tantas defensas en la población mundial, especialmente en la población de Europa y Estados Unidos, que se hacían hasta bromas de que un torero, en lugar de morir cogido por el toro, moría por gripe. Se pensaba que era imposible ya morirse por una gripe, que la gripe se resolvía simplemente con 7 días de limonada con aspirina, o en 7 días o en una semana sin aspirina, es decir, se resolvía sola. Se concebía que era una enfermedad autolimitada y que los seres humanos habíamos adquirido realmente una gran capacidad de resistencia contra el H1N1 en la época de la gripe española. Por supuesto, pasaron muchos años y el H1N1 volvió a reaparecer para los años del 2008, y este H1, con el nombre del SARS, de MERS, volvió a ser una enfermedad seria. Ya no era la gripe cotidiana que tenemos aquí, lo que llamamos gripe estacionaria, sino que era ya un problema más serio, y esto se debía fundamentalmente a que los seres humanos habíamos disminuido nuestras capacidades de defensa porque nosotros confiábamos muchísimo en los medicamentos y no permitíamos que nuestros glóbulos blancos se entrenaran todos los días en defender el cuerpo. Así, por ejemplo, si alguien tenía parásitos, no le dejábamos mucho tiempo a los parásitos vivir en nuestro cuerpo, enseguida desparasitarse. Si teníamos una mínima infección, no le dejábamos tiempo
a que el cuerpo se dé cuenta de cuál es la bacteria, lo reconozca, actúe, fabrique las defensas, sino que inmediatamente el antibiótico. No, por supuesto, también nosotros fabricábamos defensas, multiplicamos también la capacidad de defensa del cuerpo a través de las vacunas, porque ahora ya se aplicaban vacunas de manera global, universal, como la vacuna del sarampión, la de la tosferina, la de la polio, que comenzaron a hacer la BCG para la tuberculosis, comenzaron a ser muy útiles. Sin embargo, la sociedad humana, con el cambio de la movilidad, con el cambio de la alimentación, con el cambio de la relación social, aclaremos que ahora ya vivimos en ciudades que son congestionadas, la proximidad de los seres humanos es mucho mayor, existe contaminación atmosférica, existe contaminación radioeléctrica, tenemos también radiación solar, tenemos rayos ultravioleta, tenemos el agujero de ozono, tenemos las tormentas, los cambios bruscos de temperatura, estamos alterando el planeta. Esto también nos ha vuelto más susceptibles. Finalmente, tenemos que tener muy claro que la pandemia es una respuesta de la naturaleza a nuestra agresión a ella. Hemos sido unos agresores de la naturaleza, hemos subestimado a los virus, hemos pensado que como no son visibles, como no son las superarmas poderosas que vienen con seres marcianos, extraterrestres, como nos pintaban las películas, y no son gigantes, no son enormes, no son super musculados, no son los fortachones, no están equipados con armas extraordinarias, pensamos que eso era despreciable, no les veíamos y entonces hoy sabemos que el mayor enemigo que tenemos no solamente son los virus, sino tenemos un gran problema adicional que es las ideas. Una de las grandes consecuencias de esta pandemia ha sido el trastorno psicológico. Hemos multiplicado nuestra agresividad, ha habido una violencia intrafamiliar, una violencia intracomunitaria y se avecina una violencia social, debido a que, como todos sabemos, en el caso de América Latina, el continente más rico del planeta, la región más rica de la Tierra, con el Pacífico, Océano Atlántico, corriente del Golfo, corriente del Niño, corriente de Humboldt, es realmente una contradicción que siendo el continente más rico, sea el de la gente más pobre en este momento, y al mismo tiempo la gente que tiene la mayor capacidad de movilización social. ¿Qué significa esto? Gente que no tiene problema de arraigo. En otros países, el problema de arraigo significa que la gente no quiere salir de su país e irse a otro país. Pero en el caso de América Latina, la gente ya nace con una predisposición a irse de su país hacia otro país, y esta predisposición es más o menos lo que sucedía con los mongoles cuando invadieron el mundo y conquistaron Asia y Europa. Tenían una predisposición psicológica a salir de Mongolia y buscar nuevas fronteras, llevar conflictos a otras partes, dominar territorios. Algo similar a lo que está generando lo que es la pandemia con la mentalidad, las ideas de la gente en América Latina. Hoy, los latinoamericanos, ¿qué somos? El grupo humano que tiene la mayor información genética de todas las razas del mundo y la mejor información de todas las razas del mundo, porque las razas del mundo que llegaron a América la llegaron después de vivir grandes pandemias como la peste bubónica, la tuberculosis, la influenza, la viruela, el sarampión, la tosferina, la polio, en sus continentes, y llegaron a América, y en América pudieron renacer con defensas y con una nueva inmunidad, no solamente dada por su propio cuerpo, sino inclusive esta inmunidad fue dada porque habían nuevos alimentos que permitían esa inmunidad. Pongámosle, por ejemplo, en el caso de la predisposición a la enfermedad que se llama el escorbuto. El escorbuto, que es la deficiencia de vitamina C, de ácido ascórbico. Entonces, esta
producía la caída de la dentadura, problemas cardíacos, en fin. Esto era fundamentalmente una enfermedad que afectaba sobre todo a los europeos y a los marinos. Pero cuando llegaron a América y descubrieron la papa, y en la papa la utilizaban para sus grandes viajes, y la papa comenzaba a hacerse verdecita, a crecer raíces, a tener hojitas, y luego se comían eso, descubrieron que ahí estaba la vitamina C, y ahí nació todo lo que es la lucha contra el escorbuto. Pero ya la gente de América no le afectaba tanto el escorbuto. Para nosotros eso no era ningún problema. Los indígenas que vivían en la Patagonia o los indígenas que vivían en Norteamérica y que pasaban por esas etapas de frío, no se les caía el diente ni le pasaba esas enfermedades. Era una enfermedad propia de los europeos. Al llegar acá, compartieron las capacidades inmunológicas y hoy pues el escorbuto es una enfermedad que no es predominante en América Latina, ni en América. Con estas ideas tenemos entonces ahora un concepto de que, primero, la pandemia ha permitido a nosotros los seres humanos darnos cuenta que nosotros mismos podemos ser la medicina que cura la enfermedad, gracias al plasma. Segundo, que esta enfermedad se produce porque nosotros los seres humanos hemos agredido a la naturaleza, comenzamos a comer los murciélagos y finalmente la naturaleza nos dijo hasta aquí nomás, se acabó el cuento. Y la tercera cosa, que se ha creado un nuevo orden social creado por esta pandemia, y en este nuevo orden social hay un cambio en las comunicaciones humanas generado básicamente centrado en la internet, y un cambio en la movilidad humana en la que los medios de transporte y las sociedades se preocupan por ser menos contaminantes. Muchas gracias.